300 estudiantes y maestros perdieron la cuando este barco se hundió. El 16 de abril del 2014, 476 pasajeros, de los cuales 325 eran estudiantes y 14 eran profesores de la secundaria Dawon, que volvían después de una excursión a la isla de Jeju, en Corea del Sur. El ferry salió más de 2 horas tarde de la isla donde se había realizado la excursión, ya que el día se encontraba muy nublado, por lo que decidieron tomar un camino que era mucho más rápido pero un poco más peligroso de lo habitual para llegar nuevamente a la costa. A las 8:48 de la mañana, el ferry dio un giro brusco hacia la derecha, lo que provocó inestabilidad y por lo tanto el barco comenzó a hundirse. A las 8:52 se hizo la primera llamada de emergencia por parte de un estudiante de la secundaria Dawon. Y a las 8:55, desde la cabina del capitán, la tripulación informó que todos debían quedarse en sus camarotes y que nadie se moviera mientras decidían cómo se podía iniciar la evacuación. A las 9:35 llega la guardia costera y una lancha patrullera que da vueltas por 10 minutos alrededor del barco sin hacer absolutamente nada. A las 9:45, gran parte de los pasajeros se reunieron en la popa del barco para ser rescatados, pero la guardia costera se dirigió hacia la cabina donde rescataron únicamente al capitán y al resto de la tripulación. A las 10:15, finalmente, alguien anuncia que todos salten al agua porque el ferry se va a hundir, pero desgraciadamente ya era demasiado tarde. Muchas de las personas que estaban atrapadas ya no tenían tiempo de salir y fallecieron en sus habitaciones. A las 10:18 el barco estaba casi hundido en su totalidad y se les pide a los barcos pesqueros que se retiren, a pesar de que ellos habían rescatado más gente que la misma guardia costera. Al mediodía, en las noticias se reportó que se habían salvado a todos los pasajeros de ese barco, lo cual fue totalmente falso, ya que solo se rescataron a 172 personas, 5 se encontraban desaparecidas y 299 personas perdieron la vida en aquel trágico accidente. En los siguientes días, las familias de los pasajeros aún tenían esperanzas, ya que el barco tenía una cámara de aire, por lo que, si alguien lograba llegar hasta ella, podría haber sobrevivido. Desgraciadamente, poco después se descubrió que todo eran falsas esperanzas, ya que nadie llegó a alcanzar a la cámara de aire. Algunas personas de la tripulación y maestros de secundaria dieron sus vidas para salvar a algunos estudiantes, como Nam Yu Chol, profesor de 35 años que ayudó a los estudiantes a ponerse a salvo y escapar, pero desgraciadamente él no pudo salir. Cuando todo terminó, el gobierno se negó a dar recursos para contratar buzos y poder así rescatar los cuerpos, por lo que buzos voluntarios arriesgaron sus vidas para poder rescatar los cuerpos de uno a uno. Desgraciadamente, 2 de ellos fallecieron en esta operación. Después de 8 meses de sacar cuerpos, el 11 de noviembre de 2014 se canceló la operación y nunca fueron encontrados los cuerpos de aquellas 5 personas que habían desaparecido. Desgraciadamente, la tragedia no acaba ahí. En los meses siguientes, un montón de gente se quitó la vida, desde padres de familia que habían perdido a sus hijos, buzos que quedaron traumados de sacar tantos cuerpos y hasta el vicerrector de la secundaria Dawon, ya que sentía demasiado remordimiento porque él sí pudo escapar. Sin mencionar que todos los estudiantes que sí lograron sobrevivir tuvieron que ir a terapia por años. Las investigaciones después demostraron que el ferry tenía 3.608 toneladas de carga, lo cual es 3 veces más del peso oficial permitido, y que este barco estaba modificado para poder soportar más peso. Además, dicha carga no estaba bien asegurada, por lo que, al dar el giro brusco a la derecha, todo el peso se concentró en un lado específico del barco. En el departamento de inteligencia aseguraron que todas y cada una de las personas que iban a bordo aquel día se podrían haber salvado. Solo tenían que salir de sus camarotes y saltar al agua. Pero el capitán nunca dio la instrucción, y es por eso que hoy en día enfrenta una cadena perpetua en prisión. Además de eso, algunas personas de la tripulación enfrentaron entre 18 meses y 7 años de cárcel.